Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Entre el exceso de debates y lluvias de propuestas en Bogotá, un exceso del que francamente no se puede quejar uno, sobre todo frente a lo que pasó en ciudades como Barranquilla, donde no hubo ni un debate con el candidato más opcionado. A veces, frente a ese exceso, sí queda un poco de confusión. Todo bogotano que haya estado poniendo algo de bolas sabe más o menos quiénes son y qué quieren cada uno de los candidatos, qué quiere Claudia, Galán, Miguel y Holman Morris. Sin embargo, las propuestas concretas, los puntos donde están parados en aspectos claves, tal vez se ha perdido entre la maraña de tweets, volantes, debates y entrevistas. Hoy, para recoger un poco, les traemos un programa informativo, una guía programática a la Alcaldía de Bogotá sobre dónde están parados los 4 candidatos en temas claves como la movilidad, la educación, la economía y la seguridad. Y ahora que esto se acaba, afortunadamente, déjenme decir solo un par de cosas sobre esta campaña. En este programa en Zona Franca, como hemos dicho ya, aspiramos a hacer un periodismo que no toma partido y ojalá sientan que cumplimos. Por otro lado, en cuanto a la campaña en sí, quiero resaltar que, como ha pasado en el pasado, esta fue una carrera reñida. Hoy ni las encuestas ni los expertos muestran un claro ganador. Y eso es bueno. Que haya incertidumbre y que haya debate sobre opciones en juego es una señal de buena salud democrática. Pero si en algo rompe esta campaña, por otro lado, con el pasado reciente, es que esta es la primera elección luego de una generación larga de políticos bogotanos. Hablo de Peñalosa, de Petro, de Mocus, de Pardo, de Clara López y de Lucho Garzón. Si bien apoyando a varios de los candidatos que están hoy, en esta nueva generación hay gente distinta, lo que no implica que los debates en la ciudad hayan cambiado sustancialmente. Y finalmente, en esto Bogotá sigue siendo una excepción en Colombia. Acá las elecciones regionales son definidas por la opinión. La maquinaria sí sigue mandando en alguna parte de la elección al Consejo de Bogotá, pero a nivel de alcaldía será en su mayoría el voto libre el que defina quién mandará en la ciudad por los próximos 4 años. Y precisamente para alimentar ese voto informado va este programa, una guía informativa sobre propuestas de cada candidato para la alcaldía sin la carreta de los debates. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo para este último programa de las elecciones regionales del 2019, que afortunadamente llegarán a su fin este fin de semana, a 2 muy informados periodistas de la ciudad de Bogotá, y rematamos con uno de nuestros lunares en este cubrimiento periodístico de las elecciones con más bogocentrismo. Pero bueno, ya no fuimos así. Manuel Salazar trabaja en La Movida del Minuto de Dios y es un decano del periodismo capitalino. Es un gusto, como siempre, que nos acompañe, Manuel. Buenas noches, mi querido Daniel, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto venir aquí a Zona Franca. Carlos Hernández es una joven periodista que ya lleva ¿cuántos años cubriendo la ciudad de Bogotá para La Silla Vacía, La Silla Cachaca? Para La Silla, Daniel, ya vamos para 3 años. ¿Sí? 3 años. Cubriendo Bogotá, Entonces son más o menos 5 joven. años. Ya no tan joven. Ya no tan joven. Antes de La Cachaca, ¿usted qué hacía, Carlos? Cubría Bogotá para El Espectador. Para El Espectador. A ver, y ya estamos en los últimos sabores de esta campaña. Antes de entrar con esta guía sobre propuestas y con todos los chismes que ustedes me van a traer esta noche, deme cuál es su balance, un poco lo que empieza a recoger de lo que fue esta campaña. Bueno, pues terminó apretada. Yo creo que eso es una de las principales conclusiones. Al principio la campaña parecía muy cantada para Claudia López. Era lógico que ella empezara bien en las encuestas en la medida en que prácticamente venía haciendo campaña 2 años, ¿no? Había sido una senadora muy mediática. Sí. Venía de liderar la consulta anticorrupción, había sido candidata a la vicepresidencia de Sergio Fajardo y eso le dio una visibilidad que no tenía ninguno de los otros candidatos. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, pues lo que vemos es que al menos en las encuestas que son las que miden la opinión, pues claramente ya hay una pelea mucho más reñida con Carlos Fernando Galán. Sí, en la que parece que Galán tiene la delantera. Pues en este momento está ganando hasta las encuestas de Gustavo Petro, entonces uno dice, algo está pasando ahí, ¿sí? ¿Sí me entiende? Yo lo que creo, Daniel, es que la campaña comenzó mucho antes del año, porque recuerden ustedes que en Los Verdes estaba Navarro,
y estaba también Miguel Uribe cuando renuncia a la Secretaría de Gobierno. Entonces ellos comienzan a mostrarse como candidatos y cuando hacen en febrero la famosa consulta o la famosa encuesta, sale Claudia y gana la encuesta y comienza una larga campaña. Yo creo que esta campaña agotó a esos dos, digamos, a esos dos candidatos. Y sale Carlos Fernando Galán, se demoró un poco más. Todo el mundo sabía que iba a ser candidato, pero él no se había metido a la campaña. Claro. Y sale tarde, sale como en junio, julio. Está demostrado desde hace mucho tiempo que en Bogotá casi siempre el que sale de último gana. Y entonces, pasó en las pasadas elecciones que ganó Enrique Peñalosa, que le ganó a Rafael Pardo. Recuerde usted que Rafael Pardo empezó en enero, febrero, y llegó Eso también Peñalosa en conlleva junio. Clara López también, ¿no? Clara López, Exacto. exactamente. El mismo Juan Lozano, cuando renuncia a City TV, recuerdo mucho que él sale y dice, seré candidato a la alcaldía, y Lucho Garzón salió como 6 meses después. Y sobre el cambio generacional, por primera vez en 25 años, creo yo, no está de candidato ninguna de esas grandes figuras que yo nombré al principio, no está Peñalosa, que estuvo 2 décadas en la política capitalina, Antanas Mocus, Lucho Garzón. No, y que son personas menores de 50 años, por ejemplo. Sí, Claudia creo que tiene un poquito más de 50. 49. Tiene 49. Tiene 49. Es la mayor y el menor, pues claramente es Miguel Uribe, que tiene 33. Pero en todo caso sí hay un rango, pues que es de personas que claramente representan, pues sí, un cambio Y generacional. esa es la como usted lo cédula dice. nada más, pero usted vio un cambio en el estilo, en el debate, en las ideas. No, digamos, el debate fue muy fuerte y yo creo que a debates fuertes nos hemos acostumbrado durante todas las campañas y seguimos recabando en todo caso sobre temas recurrentes. El metro finalmente terminó metido. Sí. Sí. Por ejemplo, Transmilenio sigue siendo un tema. Aunque- Ahora, hay unas cosas que podríamos hablar, hay unos virajes, hay unos matices. Que fíjese que y el metro, ahí es interesante que el metro no resultó siendo un tema decisivo, al menos si Exacto, las es que dos ese opciones es que el están punto. Es que al hizo, frente son Claudia y Galán. hizo mucho ruido, pero quien se encargó de poner al menos la bandera del metro subterráneo, que era la de ruptura frente Sí. a lo que se está haciendo, es Holman Morris, que todo indica pues no va a ganar o al menos está atrás en las encuestas. Y el otro tema, para mí, el de la séptima, el de Transmilenio por la séptima, porque es que Transmilenio por la séptima uno ve que hay una discusión que creo, Daniel, y se lo digo hoy, va a ser la misma dentro de 4 años. ¿Usted cree que Galán, si llega Galán, no logra hacer el Transmilenio con por la séptima, como ha dicho, lo quiere hacer? Si él lo quiere hacer, pero el problema es las demandas judiciales Sí. que hay en este momento. Entonces nos estamos quedando con demandas judiciales. Uno no sabe qué pueda pasar en la demanda judicial. Yo sí creo que Galán se va a meter a construir el metro, pero es que ahí hay unas incongruencias de los candidatos. Al metro le toca al que llegue. Metro no, aparece perdóneme, el Transmilenio. Transmilenio. Bueno, entonces usted ya me está metiendo en propuestas. Bueno, entonces metámonos por movilidad, ya Vale. que usted me llevó allá. Humberto, cámbiame, vamos con las propuestas en movilidad, a ver de dónde están parados. Y esta es una mirada a un poco los énfasis dentro de los programas de gobierno de estos candidatos. Obviamente, entre esta lluvia de propuestas, hay muchas que son iguales, pero hay, digamos, distintos énfasis. Miguel Uribe, Aló, Transmilenio por la 68, séptima Boyacá 13 y Avenida Ciudad de Cali y Regiotram. Y es un poco la continuidad del plan de movilidad de Enrique Peñalosa. Carlos Fernando Galán está casado con la Aló, con la Avenida Los Cerros, troncales por la 68, séptima y Avenida Ciudad de Cali de Transmilenio, y tranvía en el centro y cables de San Cristóbal y Usaquén. Claudia López pone el énfasis en el Regiotram, que es este tren que va a salir Desde Facatativá. y hay un proyecto Llega para por el hacer otro hacia el occidente. norte, Sí. ¿cierto? Sí. Cable San Cristóbal y el metro hasta Suba. Ella se baja del Transmilenio por la séptima y dice, usemos esa plata, eso es lo que dice ella, para hacer la segunda línea del metro de Bogotá hasta Suba y Engativá. Y Holman Morris, y este sí es el mantra de su campaña, metro subterráneo a como dé lugar, red férrea, multimodal y eléctrica. Manuel. Mire, yo creo que aquí en los candidatos, digamos, Galán y Miguel se parecen mucho en las propuestas, pero a Claudia López uno le podría decir, tiene personas que fue la primera, tiene uno de los asesores que fue el primero que propuso
el Transmilenio por la séptima, que entregó estudios, el señor Lucho Garzón. Y Lucho, cuando se lanzó en esa campaña que duró 10 minutos, ustedes recuerdan que fue 10 minutos coqueteando con Galán y finalmente yéndose con Claudia. Exactamente. Él en ese momento dijo, no, yo sí estoy de acuerdo con Transmilenio por la séptima. Ahora no está de acuerdo con Transmilenio ¿Usted por la cuánto séptima. pagaría por estar en la cabeza de Lucho Garzón hoy en día? No, pero es que total. Porque uno... y luego viene Regiotran, decir uno que va a coger la plata de la séptima para hacer el metro. Yo creo que uno tiene que tener la certeza de que primero tiene que ir al COMPES. Sí. Tiene que ir al gobierno nacional. Eso no es coger una plata y hacer eso de una vez. Sí, no, pues es la gran incertidumbre de esa propuesta, porque claramente ella le puede quitar esa plata al Transmilenio por la séptima, sobre todo si Peñalosa no arranca el contrato, parecería que no va a ser así. No va a ser. Quitarlas fácil, eso es aparte de un cupo de endeudamiento, y ella dice que le alcanza para garantizar el 30% que le correspondería al distrito, Sí. ¿sí? En esa medida, digamos, puede asegurar esa parte, pero efectivamente el 70% lo pone la Nación. Y eso ya... Y la ya Nación acaba de poner un 70% para la primera Exacto, pues línea. habría de que metro. mirar si hay disponibilidad. Nosotros tratamos de investigar bien esa propuesta. Lo que nos decían personas que conocen bien la Nación es que invertir en Bogotá para ellos siempre puede ser rentable, pero, e interesante, pero falta ver. Primero, en todo caso, si hay disponibilidad. Y segundo, que si le toca entrar a negociar con un gobierno uribista, pues eso Claro. siempre hay que tenerlo en cuenta. Y además- eso puede tardar. Y lo otro es que primero le toca hacer estudios, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un asunto también de tiempos. Y además el COMPES, que está firmado con Peñalosa, habla de ese proyecto del metro elevado y de unas troncales ya definidas. Sí, y 68. financiadas. Y financiadas. Lo que financiadas, pasa es que la además. séptima, que es de la que estamos hablando, no hace parte No de hace ese parte paquete de ese de paquete. financiación, ¿sí? Exactamente. Pero sí hace parte, es ya de la gestión de movilidad para poder hacer el metro por la Caracas en la medida en que sería la que surtiría o la que recibiría parte del Sí. tráfico que hoy tiene la Caracas. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de movilidad de Carlos Fernando Galán, la de Enrique Peñalosa y la de Miguel Uribe? Yo veo muy poquita, es decir, en general el programa de Galán es un programa continuista con respecto a Enrique Peñalosa. Tiene unos matices. El matiz, y esto lo podemos seguir discutiendo, es sobre todo el tono que él le está poniendo, digamos, a la relación. O sea, el matiz es un matiz, Con, no es, no es sustancia. Exacto, y eso podemos discutirlo porque si gana, va a ganar casi que con una bandera que no necesariamente es programática, sino de cambio en el tipo de relación con la ciudadanía, que es un cambio de tono después de que Claro. tuvimos un alcalde pues, que es claramente arrogante y él mismo lo reconoce Pero- y lo reconoce Galán. Pero además hay otro punto ahí, Carlos y Daniel, que me parece importante, que es que Carlos Fernando insiste mucho en el cambio de los buses. Él sí insiste en el cambio de los buses, que sean eléctricos. Miguel también. Peñalosa se la jugó con los de diésel. Sí. Claro, yo introduciría un matiz ahí y es que pues necesariamente van a ser eléctricos, es decir, Sí, para claro. el momento en el que él le toque licitar una troncal. Y que no van a ser las ya, dos. Ya la oferta de buses va a estar. Con Peñalosa sí tuvo como esa dificultad de tiempos que si pedía buses eléctricos para el Tunal, creo que era el primer patio que le tocaba hacer, pues no alcanzaban a estar, entonces sí, Sí. esa fue su justificación, pues ahí puede haber un debate adicional, pero claramente pues proponer buses eléctricos a futuro realmente pues es más Y lo- fácil. bueno, entonces, y lo de Morris. Y Morris es concentrado y ha sido consecuente con su discurso. El alemán ha sido coherente, Coherente hasta totalmente. el fin, ¿no? Hasta el final, porque es que él insiste que el metro que se está aprobado es ilegal, el que está firmado es ilegal. Él continúa haciendo denuncias, ha perdido muchos, digamos, líos judiciales, ha fallado en contra de él recientemente para que no entre las medidas cautelares, pero es indudablemente el más coherente dentro de su discurso. Ustedes le corrieron el carretómetro, que es una iniciativa, un género que inaugura la silla vacía, que inauguró en estas elecciones sobre algunas propuestas. Era que tanta carreta, y me acuerdo que lo corrieron sobre la propuesta concreta de Holman Morris. La propuesta no es si hacer o no un metro subterráneo, sino empezar a hacerlo en el segundo semestre No, eso es de imposible. 2020. Imposible. Claramente imposible. 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 Los tiempos no le dan, ¿sí? Yo creo que el gran problema de esa propuesta, bien lo dice usted, no necesariamente es que proponga el metro subterráneo per se,
sino el plazo que se propone. Sí. ¿sí? Primero le tocaría actualizar estudios, actualizar costos. Desbaratar esta. Bueno, y lo que implicaría parar el metro elevado. ¿sí? Definitivamente no le da. Y además hay un punto que cuando sale la propuesta del metro en el gobierno de Gustavo Petro, yo recuerdo muchísimo que yo dije, le están haciendo conejo a Bogotá, porque lo que había en ese momento era una propuesta donde le decían, usted hace metro subterráneo por la 13 y la 11, ¿se acuerda? Sí. Y va hasta la 127, pero tiene que cumplir con una cantidad de condiciones. Y yo recuerdo que el director de planeación en esa época, que era el señor Simón Gaviria, le filtró a la W, me acuerdo muchísimo, una cantidad de cuestionamientos a la propuesta de Gustavo Petro. Y yo desde ese día dije, aquí le están Bajando. tomando el pelo. Seguridad, esto es, según las encuestas, el tema de mayor preocupación Claro. de los bogotanos, el tema de la seguridad. Y aquí es difícil realmente separar, porque todos tienen la misma propuesta, ¿cierto? Más policías para Bogotá, encargarme yo. Que no depende de un alcalde. Personalmente, no depende de un alcalde. Entonces, vamos con las propuestas en seguridad, a ver dónde están aquí los énfasis y los matices. Miguel Uribe ha repetido tres cosas, digamos que muy juicioso en su mensaje. 3.000 nuevos policías, vincular la reserva activa de la policía y del ejército a la prevención y una nueva cárcel distrital. Y es una propuesta de mano dura en el tema de seguridad, una propuesta de centro derecha. Carlos Fernando Galán, un poco más intangible en su propuesta, dice microgerencia del tema de la seguridad, el alcalde como el primer policía de la ciudad, tecnología y analítica. Y entonces ahí en tecnología hace mucho énfasis en más cámaras, sí, y en acceso a las cámaras También Miguel privadas. propone más cámaras. ¿no? Todos proponen más cámaras. Exacto. Y más policías. Y más policías. Y tiene una propuesta de acción integral, que es un poco prevención del delito. Algo hay allá dentro de sangre roja, liberal, no tan de derecha. Claudia López, ella hace un énfasis muy grande en fortalecer la capacidad judicial. Las URIs, las unidades de reacción inmediata, ¿se llaman? Sí, que son propone como más URIs. Las sí. instancias de... Y 5 centros de seguridad y justicia también nuevos. Y entonces aquí el foco está puesto en el aparato de la institucionalidad, creo yo, institucionalidad sí. de la justicia, ¿cierto? Y foco en delitos de alto impacto. Eso me retrocede 4 años atrás, cuando después de que se elija a Enrique Peñalosa, él propone esto de fortalecer la capacidad judicial. Sí. En un salón del Club de Ejecutivos, aquí en la 26, estaban Rodrigo Lara, estaba el señor Carlos Fernando Galán, todos dispuestos a llevar al Congreso de la República ese fortalecimiento judicial. 4 años después. 4 años después, estamos proponiendo lo mismo. Volvamos a la de seguridad. Me queda Holman Morris, que tiene una visión de la seguridad que es de centro izquierda. Tiene que ver con la prevención del delito, una fuerte inversión social para desincentivar el delito, más casas de justicia, estos centros de resolución restaurativa de los conflictos y mejorar las condiciones laborales de la Policía Creo que hace Nacional. falta un programa bandera de ellos, que es el de Jóvenes en Paz, que es retomar lo que hizo Petro. Ajá. Básicamente el programa de Holman es retornar a lo que se hizo en la Bogotá humana, ¿cierto? Pues con algunas novedades, pero... Esta es como una revolución del pasado. La de Holman Morris. Sí, no, pues es volver a lo que ellos consideran que se perdió en Bogotá, ¿sí? Digamos que es una apuesta pues claramente definida y respetable. Yo agregaría con lo de Claudia que sí, me parece que hay un matiz con respecto a los demás, y es que en todo caso proponer más institucionalidad y más Estado se diferencia un poco de las otras dos propuestas, que lo que hacen es tratar de hacer un fortalecimiento técnico de las instituciones que ya hay, ¿sí? Pero no tanto, digamos, crear más casas de justicia y tal. Hay una visión ahí de creerle al Estado, ¿sí? Como fuente de prestación del servicio de seguridad y de prevención. Que es el rollo institucionalista de Claudia López, exacto, ¿cierto? sí, de su visión un poco de cómo claro, funciona sí, pues el que Estado. los otros no tienen esa apuesta tan marcada. Daniel, en el caso, por ejemplo, cuando fue alcalde Lucho Garzón, él fue capaz de meterse la mano al bolsillo, a Bogotá, y coger 2.000 policías nuevos para Bogotá, pagados por el distrito. Ese tipo de propuesta, porque usted sabe que muchas veces nos dicen, van a llegar 1.000 policías nuevos. Entonces nos llegan 1.000 policías nuevos por el sur, que es la Escuela General Santander, pero no nos cuentan cuándo salieron por el norte. Y el número de policías desde 1998 hasta hoy es el mismo.
es el mismo. Sí. Hay demandas judiciales, acciones de cumplimiento en tribunales, donde dicen aumentanos el pie de fuerza. Y el único que lo hizo fue, en su momento, Lucho Garzón. La ¿Cómo, memoria. cómo lo logró? Lo logró llevando al Consejo una propuesta para tener la financiación de los 2.000 policías que no se la daba a la Nación. Recuerde usted la foto que él decía, le decía a Álvaro Uribe, es que es muy fácil, usted se toma la foto y yo tengo el problema. ¿Sí me entiende? Sí, sí. De la seguridad. Al menos al leer los programas, tanto Claudia López como Miguel Uribe están proponiendo poner plata para los Claro. nuevos policías que están pidiendo. Perfecto. Ya falta ver en el muñequeo con la Nación si lo logran. Me voy a la pausa, seguimos con esta guía electoral para votar para la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche con la guía, la última guía de propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, sin la voz de los candidatos, con la voz de los periodistas que los han tenido que escuchar interminables horas durante estos últimos 6 meses. el año. ¿Cuántos usted se clavó los debates enteros, Carlos? No todos, pero sí hicimos el ejercicio de mirarlos, claro. De hecho, ¿Cuántos, ya chequeamos con todo? Pues no sé, creo que he visto por ahí unos 4 debates. ¿Pero debieron haber sido más No. de 20? No, Yo pues creo que empezando, yo más. recuerdo que hubo uno muy sonado en la W con Vicky Dávila, El muy 8 al de agosto. principio, muy El al 8 de principio. agosto. El 8 de agosto fue el primero. Digamos con los Sí. candidatos, con los 4 candidatos que lo hizo Vicky Dávila. Sin contar, recuerden que supuestamente iba a haber consultas y en ese momento también hubo debates, ¿no? Entonces Claro. estaban Ángela Garzón, Sí, claro que sí. Diego Molano y Samuel Hoyos. Vicky que se fue de la W. Que se fue la W, se Y fue usted para... que está también informado que se va para semana. A semana a manejar toda la televisión y toda la Un vaina proyecto digital ahí. nuevo. Un proyecto digital, pero queda un vacío grande en esa Sí. franja, una franja Que que había Vicky ganado. Dávila se inventó. Se inventó, claro, se inventó. Y yo no sé a quién irán a poner ahí, ¿no? Uno Vicky no sé. Dávila es olfato e intuición periodística. Sí, señor. ¿no? Lo hizo y muy audiencia. bien. No, y lo hizo muy bien. Y audiencia. Volvemos entonces. ¿Qué quiere, Carlos? No, Ambiente, pues- educación, economía, drogas. ¿Quiere drogas? Hablar Ambiente. de drogas puede ser. Sí. Vamos con ambiente, ya que no hubo. Miguel Uribe, y entonces, bueno, y una cosita chiquita, el ambiente se volvió un tema importante en Bogotá y ahorita ustedes expandirán sobre Es esa el idea. tema de las nuevas ciudadanías que llaman. Descontaminación del río Bogotá. Miguel Uribe quiere hacer que Enrique Peñalosa pueda bañarse en el río Bogotá, como prometió que haría cuando esté limpio. Incentivos tributarios para energías menos contaminantes en transportes y otros sectores, no plásticos de un solo uso. El tema Vanderhamen, y ahorita lo discutiremos acá, Miguel Uribe dice la Vanderhamen de Peñalosa. Carlos Fernando Galán, transporte público no contaminante, volvemos al tema de cambio de tecnología, parque metropolitano para contener urbanización de los cerros, impulso a la economía circular, reutilización de materiales. Dice no a la urbanización de la Vanderhamen, pero sí a la infraestructura A la sobre la construcción de vías. Vanderhamen. Es lo Claudia primero que se López, incentivos tributarios para cambiar diésel y gasolina por energías limpias y protección a la reserva Tomás Vanderhamen. Y Holman Morris, no buses contaminantes, y ahí metería yo metro subterráneo, protección a la reserva Tomás Vanderhamen, metro subterráneo, y empresa pública de reciclaje y metro subterráneo. Yo, Hágale. sí, no, pues yo creo que este tema se puede analizar mirando las posturas que tienen respecto al POT. Porque ahí es donde está condensada toda la visión ambiental de Peñalosa y si el candidato o los candidatos quieren o no plantear una ruptura o una continuidad con eso. ¿Sí? Hay 2 candidatos que claramente se están oponiendo a ese POT, Sí. que son Claudia López y Holman Morris, porque consideran que es nocivo para la estructura ecológica principal, básicamente es nocivo para el medio ambiente. Eso solo cortico, un plan de ordenamiento territorial es un documento que se hace cada 12 años, 12 años, sí. en la ciudad. Bogotá estaba en mora de renovar el suyo. Desde el 2003 no se ha cambiado. Peñalosa lo dejó hasta el final de su mandato y simplemente reordena el territorio y las reglas acerca del Define básicamente territorio de dónde la se ciudad. puede crecer, cómo quiere crecer, dónde quiere meter transporte, en fin. Ambiente. Ambiente, mire, yo Este, veo venga, ahí... Este es un tema hace 3 elecciones, un tema Sí. que no existía. No existía, pero
Yo ahí veo una identidad en los tres candidatos, en Galán, en Miguel y en Claudia, que es en lo de Lagos de Torca. Los tres están de acuerdo con Lagos de Torca. Y entonces Lagos de Torca es esta la gran parte de urbanización. arriba, exactamente, que es la parte de arriba que ya está en proceso. Incluso se acuerda que cuando Samuel quería firmar el famoso Post del Norte no lo hacía. ¿Por qué? Porque ahí era parte de la construcción de los Lagos de Torca. A Claudia le gustan los Lagos de Torca. Sí, porque además el Lagos de Torca en este momento lo que habría que hacer es echarlo para atrás. Exactamente. Porque Lagos de Torca ya está caminando. Ya está caminando caminando y ahí en tiene La Plata inversiones ya. grandísimas. En eso, Holman Morris hace la diferencia, dice que se va a golpear la reserva Van der Hamen si se hace Lagos de Torca. Ellos se defienden y dicen, no toca la Van der Hamen, no la toca. Ellos, los tres candidatos, No la dicen, toca. No ¿Cómo la no la toca. toca? Y no la toca. Además, es cierto. Y Claudia decía en un principio que estaba de acuerdo con la LO, ya no. La LO al norte, la LO al norte. norte. Lo que uno dice, cuando uno coge la LO hacia el norte, ¿usted sabe cuántos metros se mete a la Van der Hamen? No. 15 metros. Es decir, usted hace Y no va por el mismo trazado que la vía que va a... ¿A Guaymaral? A Guaymaral. Hace la vía Guaymaral que va por toda la, ¿cómo se llama esa avenida? La avenida Cota. La avenida Cota, sí, por ahí hay un pedazo de la vía que llega a la 232, la vía Sí. Guaymaral, exactamente. Ahí hay un lío y es que la vía digamos, el proyecto que tiene la ALO solamente cuesta, se tuerce 15 metros me decía Sí. una persona, y va y sigue y no toca. Ahí la Van se der volvió un Hamen. tema interesante porque hay una ciudadanía muy comprometida con el Con la- tema ambiental, Claro. que tiene unas posiciones muy radicales frente a las posibilidades de desarrollar esa parte del norte de Bogotá. Sí, Carlos. pues que consideran que cualquier intervención dentro de lo que se definió Sí. inicialmente como área de la Reserva Van der Hamen, pues cualquier intervención urbanística, pues claramente la afectaría, y eso alrededor de la reserva, en todo caso, ha ido creciendo una masa de ciudadanos fuerte. Hoy en día hay Defensores candidatos, de la Van der hay Hamen. candidatos al Consejo, por ejemplo, que Lo que la Colombia nacen, manda. digamos, salen Sí. de esa causa y la retoman tanto Claudia López pues como Holman Morris. Y como Carlos Fernando Galán. Y Carlos Fernando Galán dice que las vías... Las vías sí. Las vías las haría, y que considera que no se... Y esta sería no una se de las afectarían. grandes rupturas Sí. con la visión Con la visión. estratégica y de futuro de Ciudad de Enrique Peñalosa con Carlos Fernando Galán. Porque la Van der Hamen es los terrenos más valiosos de urbanización que todavía no están urbanizados en el norte de Bogotá. Claro, y además es una propuesta que, según los que critican a la Van der Hamen, mire el lío en que se metió Peñalosa. Cuando Peñalosa llega a la alcaldía, a los 2 meses dice, voy a hacer la Van der Hamen. Sí. Y se metió en una discusión que no, ¿para qué se metía esa discusión? Y eso retrasó el POT, la aprobación del POT, porque él tenía listo para presentar el POT hace año y medio, y no en plena campaña electoral como ahora. Sí. Yo Y- creo que y todavía no ahí sale lo de la Van der se Hamen, equivocó Enrique Peñalosa en Perfecto. eso. ¿Algo más de ambiental? Digamos No, que aquí hay digamos, unos consensos, y es que ya todo el mundo quiere buses eléctricos, y son Eléctricos, como sí. unos consensos no solo locales, sino globales, al que Bogotá, digamos que se siente que entró tarde por la renovación, y como se hizo la renovación Sí, de la lo otro flota de es que- Transmilenio. Es que tanto Galán como Miguel Uribe respaldan el sendero que pretendía hacer Peñalosa. Ah, el El sendero sendero de las buenísimo. mariposas. En los cerros, Claudia López y Holman Morris se oponen. Y radicalmente. el Parque San Rafael y el Parque Atominé, ¿dónde están parados? Ahí también hay una... Yo no he escuchado pronunciamientos, la verdad. Pero sobre eso. hay una oposición también de la gente del acueducto, de los trabajadores del Sí. acueducto y del propio... Ah, que Juan fueron los Morris, que pusieron y la acción judicial. Exactamente. ¿Y Galán cómo está parado ahí? No sé si los corcho. Él habla del sendero de las mariposas. Que es otra cosa. El sendero de las otra cosa, mariposas sí. es Usmechía pero esa casi. parte no, Sí, no, por la, todos los no la tengo yo clara. Perfecto. Tema. Vámonos a economía.
vámonos a economía, y esta es una característica, una categoría en donde realmente todos hablan mucha carreta, porque la economía no depende de un alcalde, pero hay cosas curiosas, como la de Miguel Uribe, que promete un crecimiento económico del PIB de Bogotá del 6%, eso sería más o menos el doble del promedio nacional. Holman también lo hace, pero él lo promete al 7%. Impulso al sector turismo y ciudad 24 horas, impulso a emprendimiento, y estoy hablando de Miguel Uribe, generación de ingresos para migrantes venezolanos. Holman, lograr un PIB del 7% y obviamente el metro subterráneo como generador de empleo y movilizador de la economía capitalina. Y aquí tácitamente parece reconocer que el metro subterráneo va a ser más caro que el metro, el metro elevado. Impulso a la economía campesina, fomento a la economía colaborativa con infraestructura de la ETB. Claudia López, mejorar programas de emprendimiento y empleabilidad. Fortalecer las economías solidarias, las organizaciones de recicladores, por ejemplo, y el cuidado y la generación de ingresos de las mujeres, la economía de cuidado. Y Carlos Fernando Galán, incentivos tributarios e industrias creativas, se puso naranja, fomentar emprendimiento, creación del distrito de ciencia, tecnología e innovación. Esta es una categoría difícil, Carlos. Sí, nosotros abordamos en particular la propuesta de Miguel Uribe de crecer al 6%, y la verdad es que es casi imposible de cumplir, sobre todo porque es de esos temas en los que difícilmente un alcalde puede incidir realmente. Él dice que lo haría sobre todo impulsando una política de vivienda muy fuerte. Sí. Pero incluso personas que han estado vinculadas a Camacol nos dijeron que así logre impulsar el sector vivienda de una manera, digamos, repotenciarlo, sería difícil, porque es que hay otras cosas que definitivamente no maneja. En eso llega a incidir incluso la guerra comercial que tienen ahorita China y Estados Unidos, que son cosas en las que pues claramente... ¿Usted quiere algo ahí, Manuel? Sí, yo es que escuchaba a la doctora Claudia decir en los últimos días que va, por ejemplo, a congelar el predial. Sí. A congelar el predial y a congelar las tarifas de aseo. Y yo ahí, pues ella sí puede tomar la determinación. Ese es el momento de que empiecen como las propuestas un poco desesperadas, ¿cierto? Sí, exactamente. Ella sí podría congelar el predial, pero ¿qué tan beneficio sería para la ciudad? Primero, porque Bogotá se ha caracterizado por pagar bien el impuesto. Y lo segundo, lo de las tarifas de aseo no puede hacerlo, porque eso ya lo maneja directamente la CRA a través de una resolución, la 720, que dice que ellos tienen que ir, los privados, porque hoy en día los privados son los que manejan las basuras en Bogotá. Recuerde usted las quejas que hay en este momento con todos los operadores por llevar a un mes el cobro de la tarifa a través de la empresa de energía. Sí, señor. ¿Y qué pudo hacer el distrito? Nada. La CRA los autorizó. Me voy a la pausa, seguimos hablando de las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Esta es una ciudad de voto de opinión. Ejérzanlo este próximo domingo, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos francamente bogocentristas, así es nuestro hashtag, terminando estas regionales con una 140 mirada... caracteres. No, pues es que usted tiene derecho a ser bogocentrista, usted también en un programa, digamos, como este que se hace en Bogotá, cubrir las regionales fue realmente muy difícil. Hablemos, antes de hablar de educación, ¿qué nos dejan un poco las redes sociales, que ahora son una parte importante de esta campaña en lo que fue la alcaldía de Bogotá? Aquí unos grandes momentos. Nos enredamos con los videos más virales o más comentados de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en redes sociales. Muchos comentarios recibió Miguel Uribe después de que este video se hiciera viral. Y así se subió Ángela Garzón a la campaña de Carlos Fernando Galán, con un video muy particular. Buenos días, ¿a dónde la llevo? Vamos juntos al Palacio Líbano. Vamos juntos a construir una Bogotá para la gente. Y él se llama Holman Morris. Te llamas Holman Morris y queremos que seas nuestro alcalde. Y en los últimos días se hizo totalmente viral este video muy curioso de Antanas Mocus apoyando a Claudia López. Voy a votar por ella.
que me permitirá dormir un poco más tranquilo. Me hago la esperanza de que podamos hacer un buen gobierno. Sin duda alguna, ese piano dio mucho de qué hablar. Nos vemos mañana con más Enredados. El beso patriarcal, eso fue Carolina Sanín. Carolina Sanín. Exactamente. Venga, antes de volver a las propuestas, yo quiero, esta es la primera vez en la historia de esta ciudad que hay un candidato abiertamente homosexual en la contienda. ¿Cómo sienten que pesó eso? Nunca la atacaron por eso. Yo sentí que nunca hubo, digamos, ataques contra ella, y ella pudo hablar libremente de esa relación que en una ciudad que es un poco goda, porque hay que decirlo, es progresista en unas cosas, sí, pero goda en otras. Claro, los cristianos un poco atacaron, pero sin ser agresivos. Nadie se atrevió a irse de frente, Nadie ¿no? se atrevió a irse de frente. Al menos ningún candidato. Ella sí, Claudia López sí se quejó en algún momento y se quejó frente a Miguel Uribe de que había precisamente cristianos rotando cadenas de WhatsApp que decían que ella iba a implementar la ideología de género en los colegios. Sí. Eso de alguna forma sí se movió, pero coincido en que no fue un gran tema de campaña, sí, pero lo que yo sí creo es que el hecho de que ella sea lesbiana sí ayudó o incidió en que mucha gente se acomodara en contra de ella, ¿sí? O sea, ¿usted cree que sí pesó, más allá de que no haya sido tema abierto de campaña, sí pesó sobre la candidatura de Claudia? Yo sí creo que eso tiene un peso particularmente sobre los cristianos, pero también dentro de mucha gente de derecha, que hoy, digamos, a 2 días de las elecciones está definiendo su voto. Sí. O bueno, que lo pudo haber definido hace días. Yo también estoy de acuerdo con Carlos. Pero sí, pero es algo, digamos, que se mueve de manera, digamos, más subrepticia, más en privado, pero que claramente ese tipo de prejuicios inciden, ¿sí? Y en gran medida porque yo creo que esta campaña fue muy en función de quién se ponía a favor o en contra de Claudia López, que fue la que entró, como decíamos en un principio, punteando. Llevó el gasto de la mayoría. Ella llevó el gasto durante 4 meses, que es muy duro. Llevó el gasto. Y con un ingrediente adicional, ahorita que usted hablaba sobre el beso del patriarca, que fue la columna que escribió Carolina Sanín en Arcadia, al día siguiente hubo una columna sobre Galán. Sí, analizando la simbología de Galán. Y Galán finalmente se termina presentando como un candidato padre de familia, tiene un hijo durante la campaña, claramente heterosexual, ¿sí? Y como el hombre calmado que ella no es, ¿sí? Que Claudia López haya tenido ese sparring claramente significó un gran reto para ella. Pero fíjese lo paradójico que usted señala y es que él la termina igualando. Es que Bogotá sabe quién es Claudia López en ese sentido, pero en cambio hay una gran incertidumbre sobre quién es Carlos Fernando Galán. Es decir, este cuento de la independencia una vez llegue a un gobierno es realmente muy incierto hacia dónde va a coger. Porque además él mismo lo dijo, yo esta semana lo entrevisté, la última entrevista que le hice y me dijo, no, yo voy a convocar a todas las fuerzas políticas de Bogotá. Cuando si gano, yo voy a invitar a los del Centro Democrático, a los de Cambio Radical, a todos para que busquemos. Claro. Y como usted bien sabe, hay pocas cosas que se esfuman tan rápido de una campaña a un gobierno como la propuesta de independencia y de rechazo a los partidos políticos. Recuerdo la primera administración de Antanas Mocus. Antanas Mocus no tenía el consejo para nada. Ajá. Y llegó el presidente del consejo de esa época, un conservador, para no decir el nombre, un conservador, y fue y le dijo, no, pues es que nosotros venimos a ayudarlo, pero usted nos hace el favor y nos nombra. Se me va. Y lo sacó. Claro. ¿Galán hará lo mismo? No creo. No sé, porque sobre todo, claro, porque él está diciendo que convoca a la gente. Sí, pues, claro. Lo mismo hizo Duque en su momento, con un discurso de no mermelada de convocar partidos, y finalmente el Congreso no se le ha movido, ¿sí? Claro. Falta ver si Galán lograría no dar puestos y al tiempo lograr consensos. Pero y en el estatuto también se estrena el estatuto. Es decir, bueno, eso es otra cosa, que unos se van a declarar en independencia, otros en oposición y otros de gobierno. Claro, sí, pero si Galán queda de segundo, ¿usted cree que se mete al Consejo? Y nosotros le preguntamos en los charladitos le preguntamos y escurrió el bulto. Yo creería que Claudia no, también, el único que ha dicho abiertamente que sí es Holman. Bueno, se me fue este bloque sin hablar de educación. Vamos con eso en el que queda. Ya vuelvo.
Seguimos en Zona Franca. Hoy hablamos por última vez de esta campaña de 2019 a la alcaldía de Bogotá. Y antes de seguir con los temas, yo hago aquí la última mirada de cuentas claras de los registros de ingresos y gastos que han hecho los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y entonces aquí tengo ingresos y gastos de las dos campañas que van adelante. Carlos Fernando Galán, en la última entrega, dijo que tenía 3.000 millones de pesos más o menos y que no se había gastado de esos 600 por ahí, que tenía todavía 2.400 millones, se ha gastado 2.400, pero es decir, tiene ahí un sobrante. Claudia, en cambio, yo me imagino que le ha costado recoger plata para este último trecho de la campaña. Tiene ingresos de 2.553 millones, gastos de 2.800. Ellos generalmente pueden quedar debiendo a proveedores y por eso financian ese déficit. Contra reposición de votos. Contra reposición de votos o contra las pólizas de seguros. Y dame la de Holman y Miguel Uribe Turbay. Y en Miguel Holman va lento, yo no sé si recaudando plata o recaudando los ingresos. Holman podría estar viendo un problema grande financiero después de esta campaña. Anticipos. No sé si finalmente le apostaron a los anticipos, estaban esperando algo de Confiar, una cooperativa que ha ayudado, pero entonces tiene 300 millones le han entrado y se ha gastado 917. Pero esos 917 se los lleva, digamos, es el reporte que tiene hace más o menos 2 semanas. Se tiene que haber gastado más. Miguel Uribe, ingresos de 2.773 millones y gastos de 2.810 millones. ¿Usted cree que Miguel Uribe se ha gastado 2.800 millones nada más? Yo creo que uno ve la publicidad y yo creo que se ha gastado más. ¿Se ha gastado más o no? Yo creo que se ha gastado más. Y esto es interesante porque ahora esto es delito, está penalizado, excederse los topes o no ingresar gastos, ¿no? Ahora, yo creo que él tiene una gran ventaja y es que como lo apoyan 5 partidos que también pueden invertir en su campaña, es decir, el Partido Liberal le ha dado plata, pero lo otro es que tiene muchos políticos haciéndole campaña. Sí, y eso hace que él pueda ir a muchas reuniones sin necesidad de que ese gasto lo haga él. O sea, lo del Movistar Arena, que fue impresionante, no sé si ustedes vieron 70 millones costó la foto. ¿Y quién era toda esa gente? La mayoría eran cristianos. Cristianos, pero pues también había gente de localidades, pero el apoyo más firme y fuerte que tiene él en este momento, es decir, la gente como que no se le va a ir, son los cristianos. Perfecto. Hablemos un poquito, porque se me va a acabar el programa, de las propuestas en educación de los candidatos. Este es un tema importante al que desafortunadamente no se le paran suficientes bolas. Entonces, Miguel aquí tiene una propuesta que, digamos, yo no sé cómo le fue con el carretómetro, pero es formar a 500.000 de personas en programación en Bogotá. Pasamos por el carretómetro. Cupos en universidades privadas para estudiantes destacados de poblaciones vulnerables, un poco de generación Eso ya está empezando. Eso ya está empezando. Holman Morris, esta es una buena para el carretómetro, 250.000 cupos en la Universidad Distrital, una universidad que cuenta hoy con cerca de 30.000 cupos. Exactamente, ¿y cómo lo va a hacer en 4 años? No lo veo. El exrector de la Nacional, Mantilla, le sacó las cuentas y no daban muy bien, digamos, no era muy factible. Educación sexual obligatoria en colegios distritales, no educación para el mercado, sino para el arte, para el amor, porque esa es la política del amor. Claudia López, ofrecer 20.000 cupos de educación superior gratuita, y ahí vean un poco la diferencia entre las magnitudes. Sin ICETEX, en programas pertinentes que sí tengan demanda laboral. Claudia tiene un rollo bien armado con el tema entre la economía y la educación, de emparejar los mercados laborales con las demandas que hay en la ciudad. Reentrenamiento educativo y laboral a los mayores de 45 años. Y Carlos Fernando Galán, creación de la Escuela de Emprendimiento e Innovación, podría llamarse Luis Carlos Galán, educación pertinente con relación a la economía. ¿Qué vio usted ahí rápidamente, Carlos? De nuevo, comparando un poco como con continuidades y rupturas, el hecho, por ejemplo, de que los 2 primeros, es decir, eran Miguel y Carlos Fernando, ellos quieren seguir trabajando muy de la mano del sector privado para seguir garantizando tanto acceso a trabajo de estudiantes como también oportunidades de educación. Holman Morris y Claudia López tienen una apuesta esencialmente, digamos, estatal, pero se diferencian claramente en la oferta de cupos. Sí. Y que Claudia López quiere crear una agencia
a partir de la cual pueda gestionar los cupos sin ICETEX, ¿sí? Que sería una inversión grande y que cambiaría en todo caso el modelo actual, que se basa en créditos becas o en préstamos. ¿Sí? Esto pues, sería financiado netamente por Pero el Estado. actualmente existe un programa aprobado por el Consejo de Bogotá frente al sistema de educación y de financiación para personas de estratos bajos. Actualmente eso lo hizo en su momento la actual ministra con el concejal Nelson Cubides. Ellos empezaron a trabajar y tienen más o menos unos cupos de 1.500, 1.600 cada año. Lo que pasa es que creo que la novedad con Claudia es que lo repotencia. Lo repotencia, me parece. Listo, se me acaba el tiempo, pero les voy a hacer una rápida. 3 chicharrones del próximo alcalde y su orden en cómo van a quedar los candidatos a la alcaldía este domingo. La segunda la puede saltar si no quiere jugarse. No, yo creo que el trancón que va a generar la construcción del metro, eso y claramente va a impactar sobre su popularidad, así Metro. lo quiera. ¿Sí? Lo otro es que en todo caso quedan unas obras andando que también le va a tocar pues, gestionar o decidir si las hace o no, ¿sí? Dependiendo de quién gane. ¿Y 3? ¿O 2? No sé, se me escapa. Manuel. El CID provisional. Yo creo que eso va a ser un chicharrón. Sobre todo porque muy dicen grande. que el otro sí que firmó Peñalosa quizás no funcione. Exactamente. Es que este es un tema súper técnico de un acuerdo entre los viejos dueños de las rutas de buses que entraron al CID provisional, un sistema que corre un déficit cada año y que está en crisis financiera. El microtráfico. Yo creo que eso está incidiendo mucho, sobre todo en ciertos sectores. Microtráfico. Ok. Y el otro, indudablemente, las obras. Eso le va a quitar una popularidad. Llámese como se llame el alcalde. Sí, yo creo que sí. Yo agregaría los robos. ¿Sí? El hurto está disparado y el que llegue le va a tocar hacer algo dependiendo pues, su orden. De la política. 1, 2, 3, 4. No, pues yo creo que eso está entre Claudia López y Carlos Fernando Galán. ¿Y el cuarto? ¿Y entre el 2 y 3? A ver, Manuel, ¿qué más lanzado? Yo creo que va Galán, Claudia y los otros dos muy empatados. Ajá. Pero yo creo que va a ser así. Va a ser interesante. Yo obviamente no les voy a dar ningún pronóstico. No, porque el lunes dicen, si ve, y este no confiaba en mí. Muchas gracias, señores. Volveremos a hablar de los resultados de estas elecciones locales. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos, por supuesto. Quédense con nosotros este domingo en el cubrimiento especial de Red Más Noticias. Y nos vemos el lunes con un análisis de lo que pasó en las elecciones regionales 2019.